Con 5 años de diferencia empezó a hacerse whisky en Japón con respecto a Escocia. 500 años son mucho y en este siglo, que parece muy cortito comparado con toda esa historia del whisky en otros puntos geográficos, tenemos muchísimo que aprender todavía para entender bien el whisky japonés, y por eso hemos invitado esta tarde a Gabriel Dávila. Él es brand ambassador del grupo Suntory, que tiene estas maravillas en su portfolio, y queríamos descubrirlo todo, así que te doy la bienvenida, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y te pregunto, atacando desde por favor. el principio, ¿estaba preparado Suntory para ese super boom tremendo que ha habido de whisky japonés en la última década? Voy a decirte que sí y no, ¿vale? Es un poco... La palabra es, depende un poco. Sí que Suntory siempre ha tenido esa visión global, esa visión de extenderse, sobre todo quedó claro cuando en 2014 adquirió BIM, y hasta el día de hoy convertirse en Suntory Global Spirit, ¿no? Previamente BIM Suntory. Y al adquirir BIM, digamos que ya le dio esa noción o esos conocimientos de globalización, ¿no? Pero siempre fue un poco ambicioso, siempre buscó esa parte de extenderse, de llegar a ese público internacional, no solamente estancarse a ese público japonés, pero obviamente ciertos, no voy a decir problemas, pero límites de producción que han tenido no lo han dejado del todo preparado tampoco para tan altísima demanda. Cómo lo han regulado, obviamente, eso no es como mucha gente puede pensar, de bueno, pues es que en según qué tiempo han utilizado whisky escocés. No, básicamente es una forma de autorregularse en la que seleccionan los mercados en los que quieren estar más presentes o menos presentes. Eso también hace un poco que los precios vayan fluctuando más, menos, ¿no? Cuánta disponibilidad hay en según qué mercado. Entonces, yo creo que estaban preparados, sí, porque querían hacerlo. ¿Estaban listos en cuanto a producción? Voy a decir que no, pero han sabido mantenerlo o por lo menos enfocarlo y gestionarlo, exactamente. Cuando hablamos de whisky japonés, creo que nosotros, que estamos tan lejos, por lo menos, nos hace o nos invita a pensar en esa cultura milenaria, en todas esas tradiciones, y queremos asociarlo siempre a esa filosofía de vida, ¿no? De alguna manera. ¿Tú crees que para entender de verdad esa esencia del whisky japonés tenemos que viajar hasta allí? No, no es necesario. Os animo a todos a ir, obviamente, pero creo que no es necesario entender el whisky japonés estando en Japón. ¿Por qué? Y esto posiblemente surja más adelante a la hora de la cata, ¿no? Pero hay un ejemplo que yo siempre suelo poner a la hora de hacer las masterclass a los clientes profesionales, ¿no? A hostelería, para que se entienda un poco mejor, ¿no? El tema de las destilerías, el tema del whisky no funciona, y esto es también una pequeña broma, ¿no? Esto no es, voy caminando por Valdebebas, veo terreno edificable y digo, pues voy a montarme una destilería aquí que va a estar muy guay, ¿no? No, todo lo que sucede alrededor de la destilería, todo lo que pasa, el clima, el ambiente, la biodiversidad, todo queda reflejado en los whiskies. Por eso creo que no es necesario viajar a Japón. ¿Por qué? Porque ya Japón viaja hacia nosotros en cada uno de los whiskies. Exactamente. Vale. Comentaba antes que hay 500 años de diferencia en el registro del primer whisky en Escocia y del primero que hizo Shinjiro Torii. Sí. Cuéntanos un poquito, brevemente, la historia de ese, no sé si loco, visionario o aventurero, que decidió hacer un whisky en Japón, sí, y al que le costó mucho vender una botella. Sí, sí, fue un proceso largo, quizás no tan largo, pero tedioso también. Él fue uno de los primeros amantes del whisky escocés y el vino español, eso sin duda. Y él tenía esa visión de querer compartir ese líquido, esos líquidos que él tanto amaba, con su gente, con el público japonés. Tanto fue así, dentro de todo su recorrido, ¿no? Él a los 20 años ya fue conocido como Nariz de Oro de Osaka, dentro de todo lo que ello implica, considerarse una nariz de oro.
En los años 20. En los años del siglo 20. pasado. Exactamente. A sus 20 años, perdón. A sus 20 años. O sea, antes. Sí, en 1800. Fíjate. Exactamente. Él, claro, descubrió su pasión por el whisky escocés y dentro de su bagaje o su background, ¿no? de haber trabajado en una industria farmacéutica, de haber trabajado con destilados, haber trabajado en un mayorista de tintes, ya tenía su bagaje en cuanto a cata y en cuanto a mezcla, en cuanto a blending. En 1899, más o menos, él monta su primera tienda, Tory Shotten, en el que se dedica a traer ese whisky escocés y ese vino español para ofrecérselo al público japonés, con esa mala suerte de que, obviamente, entendiendo el perfil de cómo serían esos whiskies en esa época, no con tanta legislación, no con tanta regularización, no con tanta maquinaria, o esos vinos también en esa época con más carácter o más cuerpo, no funcionaba. Falta de información también para los japoneses. No encajaron porque aquí ya tenemos que ponernos en el paladar japonés, ¿no? Y sobre todo esa comparación entre nosotros y ellos. Nosotros cuando nos despertamos por la mañana lo primero que tomamos es un café para poder aguantar el día, para poder llegar a estas horas y aguantarme a mí hablando sobre whisky y luego disfrutarlos, ¿no? Pero ellos en cambio tomarían té, ¿no? O acompañar una comida con la cultura vínica que tenemos aquí en España, no acompañarla con un vino es casi un delito, ¿no? En Japón lo que sería, tomarían sake, highballs, o sea, whisky con soda, o cerveza. No, su paladar es distinto y aboga por sabores distintos que están reflejados en nuestros whiskies, ¿no? Entonces él se encontró con esa tesitura de que sus destilados o ese producto que él amaba no encajaba en Japón, siendo totalmente rechazado. Pero ¿qué pasa? Su bagaje le ayudó a mezclar y lanzar en 1907 la Kadama Port Wine, un vino dulce japonés que fue un éxito, y ahí fue cuando él entendió que su meta no era introducir el whisky escocés, sino crear un whisky en Japón adaptado al paladar japonés. Eso es un poco la gran diferencia. De esa inspiración en el whisky escocés, o de ese primer paso, ¿qué ha quedado en Suntory? ¿Qué parte de Suntory sigue siendo escocesa, de alguna manera, sí, y qué parte es japonesa? Shinjiro Torii se inspiró mucho en el whisky o los métodos de elaboración, de producción del whisky escocés. Y creo, me atrevo a decir que todos estos métodos siguen vigentes a día de hoy. No hay una diferencia. Sí que es verdad que a lo largo de los años y con este afán de querer mejorar, no me refiero tanto a los métodos de producción, sino a poder conseguir esos sabores finales que ellos buscan, esa sutileza, ese refinamiento, esa complejidad. Han adaptado algunos de los procesos para poder extraer mejor esos sabores que ellos buscan, ¿no? Pero no han cambiado ni han hecho nada completamente diferente como para incluso a día de hoy, que está considerado una de las 5 categorías principales de whisky, ¿no? Siendo que utiliza la misma o los mismos métodos de producción que Escocia. En lo que se diferencia sobre todo es en el perfil, vamos a decir, organoléptico, ¿no? del whisky. No busca esa rudeza del whisky escocés, no busca ese cuerpo tan intenso, sino que busca ser más sutil, refinado, pero complejo, ¿no? Buscar adaptarse a ese paladar japonés. El superboom, yo creo que nos llegó a todos, por lo menos en cuanto a marca, con Hibiki, sí, fue lo que empezamos a escuchar más, pero Yamazaki había nacido antes. Sí. ¿Qué encontró Shinjiro Torii en esa localidad que está cerquita de Kioto para que le llamara la atención y crear allí o fundar allí su primera destilería Yamazaki? Sí, como ya dije antes, esto no es ir por Valdebebas, ¿vale? No, al final, como dije, todo lo que rodea a la destilería importa y todo se ve reflejado en el producto final. El por qué eligió la prefectura de Kioto, está justo casi limítrofe, ¿no? a salir de Kioto, fue básicamente por algo muy importante, y es el agua.
¿vale? El agua es uno de los ingredientes más importantes a la hora de elaborar whisky y sobre todo a la hora de elaborar té. ¿Vale? Es por eso que elige también esta localización, porque justo donde está situada Yamazaki, fundada en 1923, era donde estaba situada la casa del té de Senno Rikyu, ¿vale? Una de las figuras o uno de los exponentes más importantes en lo que respecta al ritual del té. Ajá. Y tanto como para el té, la buena calidad del agua es muy importante, para el whisky igual. No solamente es esa calidad del agua, sino que justo en el punto en donde se encuentra la destilería, es un punto donde convergen 3 ríos distintos, ¿vale? Esos 3 ríos, cada uno tiene una temperatura diferente, que al chocar y unirse, crean un ambiente de niebla constante. Casi todo el año hay niebla por la destilería, y eso se traduce en humedad. Ajá. ¿Vale? La humedad, como todos sabemos, pues es muy importante para la maduración del whisky. Y además, a diferencia de otras zonas, como podría ser por ejemplo Escocia, donde el clima es muy lineal a lo largo de todo el año, en esta zona el cambio de estaciones es muy pronunciado. Verano es muy caluroso, invierno es muy frío. Pero siempre húmedo. Exactamente. Entonces, estos cambios de temperatura y esta humedad lo que va a hacer es que el roble respire mucho mejor y que la información que se comparta entre la madera y el whisky sea mucho más rápida y sobre todo que en mucho menos tiempo adquiera una complejidad totalmente distinta de lo que podríamos conseguir en zonas con una estabilidad pues que sea mucho más lineal, digamos, ¿no? Es un poco el por qué Shinjiro Torii elige esta zona. Con buen ojo. Sí, muy buen ojo. Igual que no consideramos que un vino de Ribera del Duero sea igual que otro, o que un Rioja sea igual que otro, tampoco estos whiskies que vamos a catar hoy lo son. Si tuvieras que definir con una o dos palabras, muy breve, una característica muy particular de cada uno para que nos podamos hacer una idea, aunque sea muy ligera, de cómo es cada uno y en qué se diferencian, ¿serías capaz? ¿Cómo es? ¿Con una palabra? Una o dos palabras. Claro, yo te puedo decir lo que para mí es cada destilería o cada venga, whisky, ¿no? Pero, venga, me la juego. Si hablamos de los whiskies o hablamos de las destilerías, de cada whisky, ¿no? O de cada destilería, para que entiendan un poco el concepto, ¿no? De cómo es diferente. ¿Dentro del mismo grupo? Sí. ¿Por qué son diferentes? Bueno, voy a hacerte un poco... Me la voy a jugar y voy a hacerte las dos. Venga. Si hablamos de destilería, Yamazaki, definirla en una palabra sería origen. Chita, que es nuestra destilería de grano, creo que la palabra para definirla es suavidad. Luego, si nos vamos a Hakushu, nuestra destilería en el sur de los Alpes japoneses, la definiría como pureza. Vale. Y luego, si nos adentramos en los whiskies que salen de cada una de ellas o incluso de la mezcla entre ellas, de Yamazaki 12 años te podría decir que es elegante. Hakushu, vibrante o fresco. Y Vicky, voy a decir que sería armonía. Te iba a decir esa palabra. Armonía. Para mí Vicky es armonía. Sí. Y Peated Malt, corazón. Corazón. Luego hablaremos un poquito más de cada uno. Sí. Por resumir un poquito qué hay dentro de una botella de whisky japonés y que puedas tú empezar a hablar un poco más extensamente de cada uno. ¿Cuánto influye o cuánto encontramos en una de estas botellas o en el contenido de una de estas botellas? El entorno natural, llevamos un ratito hablando de ello, pero también la influencia de las famosas barricas de roble Mitsunara. Mitsunara. Bueno, al final también, como hemos hablado antes, todo lo que sucede alrededor importa. Toda esta humedad, el agua que se utiliza en Yamazaki, todo este cambio de temperaturas influye mucho en el resultado final de Yamazaki, al igual que en Hakushu, al ser nuestra destilería más alta, 770 metros sobre el nivel del mar, hacen que sea, pues, que el resultado sea un whisky como más muy fresco, que sea sutil, ¿no? Pero que tenga esas notas
de bosque, de pleno bosque, ¿no? Mizunara es para nosotros también un poco el orgullo de la casa, ya que fue Suntory el primero en investigar puramente también por necesidad en su momento. Entendamos también contexto un poco histórico, ¿no? De 1923 en Japón, posterior a Primera Guerra Mundial, ley seca en Estados Unidos, previo a Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Habían muchas dificultades internacionalmente, entonces conseguir producto de fuera era muy complicado y en según qué años imposible casi. Pero la demanda en Japón en según qué años también creció. Y se vio forzado a los productores a buscar una solución dentro de su propio país. Suntory, obviamente, a donde recurrió fue al roble Mizunara, que es un roble que Mizu significa agua y Nara significa roble. Esto habla mucho del propio roble en sí mismo, ya que es un roble de agua. Y nos da un poco también claves de lo difícil que es trabajar con esto y por qué nosotros nos sentimos tan orgullosos de poder contaros ahora, ¿no? De que tenemos whiskies con robles Mizunara, ediciones especiales como el Yamazaki 25 Mizunara que lanzamos este año, ¿no? Ya que de la dificultad de trabajo que implica la propia variedad de sí, roble, sobre todo está es el precio, bueno, o sí. una cosa es consecuencia de la otra. Sí, totalmente. Al final viene dado desde el inicio, ¿no? Hay una palabra en Suntory que utilizamos mucho y es uno de nuestros pilares fundamentales, que es el monotsukuri, que es desde la semilla hasta el sorbo, ¿no? Pues esto se aplica también un poco al proceso de trabajar la madera. El roble Mizunara es un roble muy antiguo, incluso en Japón muchas veces se le dan propiedades de deidades, ¿no? De culto. Se utilizaba para templos, se utilizaba para muebles de alta calidad y es una madera pues muy aromática también, pero el problema que tenemos es que para poder utilizar este roble, la madera o el árbol tiene que crecer unos breves 150-200 años para poder utilizarlo, ¿vale? Pero además no solamente tenemos esta dificultad, que yo voy a plantarlo y no voy a ver cuando lo corten, sino que dado el clima tan ventoso que hay en Japón y a la geografía, suelen crecer inclinados. Entonces, debido a la porosidad que presenta la madera, recordemos que es roble de agua, es una porosidad tan grande que permite las filtraciones de agua y las pérdidas bastante grandes de líquido a la hora de hacerlo. Entonces necesitan seleccionar árboles que crezcan rectos y además, debido a esa porosidad, el corte es muy diferente al de los robles normales. No suele ser transversal, que digamos, por ponerlo un ejemplo, el transversal sería cortando toda la madera en líneas hasta sacar las duelas, sino que este sería más radial, que sería cortando desde el centro hacia afuera, desde el centro hacia afuera, y cada duela se selecciona, entonces hay mucha pérdida de madera. Pero además no solamente encontramos esa dificultad, sino que cada árbol necesita un calor distinto para poder doblarlos sin partirlos, ¿vale? Hay como mucho trabajo de artesanía a través para la elaboración de estas duelas, ¿no? Y eso obviamente repercute en el precio. Teniendo, por ejemplo, roble español, francés, roble americano, ¿no? Que podemos encontrar las barricas en torno a los 300 a los 900 euros en mercado. Las barricas de Mizunara podríamos encontrarlas subastas incluso por 5.000, 6.000 euros la barrica. ¿Vale? Entonces, claro, eso va a aumentar no solamente el coste a la hora de elaborar los whiskies, sino que va a aumentar el coste del resultado final. Ahora nos parecen baratísimos todos. Exactamente. No. Bueno, yo creo que te voy a dejar. Vamos a empezar a hablar de otra manera de cada uno de ellos, si te parece. Sí, hablamos de los whiskies. Luego vuelvo contigo. Junto a los whiskies, genial. Sí. Bueno, voy a enganchar este, perdón. Nada. Ahí. Venga, vamos a por ello. Perfecto. Bueno, pues como bien me gustaría guiar un poquito esta cata, vamos a ir un poco en cuanto a lo que sería historia,
¿vale? Historia de Suntory, mucha ya la he explicado, ¿vale? Empezaremos por Yamazaki 12 años, que es el que tenemos arriba a la izquierda, este de aquí. Yamazaki, como bien dije, para mí es origen, ¿vale? Es el culmen o ese trabajo o ese tiempo hasta llegar a la primera y más antigua destilería de Japón, hasta llegar al primer whisky japonés, ¿vale? Pero sobre todo con este whisky, lo que me gustaría que entendiésemos, ¿no? Para tirar abajo un poco mitos también, los que somos consumidores de whisky muchas veces, y esto es algo que siempre me gusta desmitificar. Yo he escuchado muchas veces que el whisky japonés suele ser una copia barata del escocés, por eso mismo de que se guía y se rige por los procesos de elaboración de Escocia. Quiero que entendamos todo este speech, ¿no? Toda esta palabrería que llevo diciendo todo este rato, de cómo adaptaron ellos estos procesos de elaboración a este perfil o este paladar japonés, ¿vale? En cuanto a que todos nuestros destilados en Suntory van a tener tres características siempre presentes en todos y cada uno de ellos, que es sutil, refinado, pero complejo, ¿vale? A la hora de catar, a mí siempre me gusta explicarlo. Yo siempre suelo decir mi forma de cata, que suele ir muy bien, que creo que hoy no es necesario porque todos somos ya bien conocedores, pero al final nos encontramos que los ésteres o las moléculas aromáticas no pesan todas igual. No es lo mismo lo que está moviéndose aquí arriba, lo que se está moviendo aquí abajo, lo que hay en esta parte de la copa y lo que hay en esta parte de la copa, ¿vale? Por eso siempre me gusta empezar con la copa separada de la nariz, por debajo de la barbilla, ir oliendo y ir subiendo y acercando poco a poco hacia la nariz. Vemos cómo cada vez que acercamos se intensifica, no solamente por el alcohol, sino que va cambiando. La estructura va cambiando. Yo cuando lo huelo desde aquí arriba me huele un poco a flores. Me huele un poco aromático, como de incienso también, ¿no? Pero no te das esas partes de madera profunda. Cuando acercamos tenemos cierta terrosidad también. ¿Vale? Y tenemos esta parte un poquito, voy a decir ahumada, aunque ahumada mal dicho, porque no es que haya turba, sino que tenemos esta parte como de incienso, ¿no? Como si fuese sándalo, que es esta parte de roble mizunara que también nos puede dar, y es un poco las notas características de este roble también, no solo el coco, vainilla en según qué momentos de añejamiento, sino que nos va a dar pues estas notas más de madera aromática, de una madera muy aromática. Para llevarlo en boca a mí me gusta simplemente mojar los labios, mantener ese whisky en la lengua y rodearlo por toda la lengua, pasarlo por el paladar, que nuestra boca se vaya acostumbrando al whisky y además que salivemos, ¿vale? Esa saliva va a aguar el whisky y el primer trago no va a ser tan intenso. No tenemos que buscar nada en este primer trago, no tenemos que concentrarnos en el whisky, sino que tenemos que simplemente preparar a nuestra garganta, a nuestra boca, a nuestro cerebro, para decirle que ahora vamos a estar adentrándonos poco a poco en este destilado. Esta parte de sutileza se nota muchísimo al llevártelo a la nariz, ya que no te da un golpe calórico directo, como muchos podemos estar acostumbrados a según qué whiskies. Pero en boca sí que notamos que es un whisky que tiene cierto carácter. Para ser, para mí, de cuerpo un poquito medio, ¿vale? No es un cuerpo pesado, no es tan pesado, sino que es ligero, lo puedes beber, se hace fácil, pero tiene cierta calidez. Notamos especias, notamos terrosidad, notamos... A mí me da esa parte de madera, poquito de jerez también incluso, que hace que se expanda y redondee en boca. Vale, este es para mí, Yamazaki, este whisky enfocado
o digamos que busca este perfil conocedor y amante del whisky también, ¿vale? Nosotros nos sentimos muy orgullosos de Yamazaki, no solo por ser nuestra primera destilería, sino que a día de hoy, también 2025, llevamos 3 años seguidos ganando el Supreme Champions Spirit a mejor whisky del mundo entre todas las categorías. Tendríamos en 2023 al Yamazaki 25, 2024 este whisky que estamos catando hoy como mejor whisky del mundo, y este año, justo el mes pasado, a Yamazaki 18 años como mejor o Supreme Champions Spirit, ¿vale? Y esto habla esto no habla solo del líquido, sino de todo lo que hay detrás, todos los procesos y toda la búsqueda hasta llegar a este perfil que para mí no deja de ser sutil, refinado, pero también a la vez muy complejo. Aquí, en este caso, por ejemplo, me gustaría hacer casi un pequeño juego también para ver hasta dónde podemos molestar al whisky, ¿no? Y sí que me gustaría que añadiésemos ahora un poquito de agua en nuestro whisky. Vamos a unos 4 golpes de pipeta. ¿Notáis ahora cómo sale un poquito más presente esta nota vínica, esta nota de Jerez? Que antes estaba un poquito más desapercibida, que pasaba un poquito más de fondo. Este es el componente de Yamazaki de extracción de roble de Jerez, obviamente de Sherry Oak. Se ha hecho un poquito más amable en boca, se ha abierto bastante. Se ha abierto bastante esta parte que para mí es ese componente, ¿no?, de Jerez, ha redondeado toda la boca, ha envuelto todo. Sale una nota como muy disimulada al final en el retrogusto, que es bastante largo, de cierto humo, ¿no? Pero yo sigo notando esta parte terrosa que para mí de Yamazaki me encanta. Ahora vamos a seguir molestándote otro poquito más y vamos a volver a echarle otros 4 golpes de la pipeta. Está cambiando por completo, ¿eh? Está cambiando por completo, pero para mí, y es algo que me gusta verlo en este caso, ¿no? Después de todo lo que le hemos añadido, y ahora vamos a añadirle otras 4 más, vamos a seguir molestándole un poquito, el whisky no ha perdido carácter, no ha perdido fuerza, no se siente débil en boca, y eso es un poco también cómo habla de la calidad de este whisky, ¿vale? De cómo soporta toda esta agua adicional que nosotros le estamos añadiendo para poder hacerle evolucionar, pero no tanto evolucionar, sino descubrir notas que estaban escondidas ahí, descubrir estas notas que se han introducido dentro del proceso de la elaboración de Yamazaki 12 años, pero que por esta graduación alcohólica estaba totalmente oculta. Vamos a añadirle las últimas ya. Y ahora, si el whisky se porta bien, es cuando deberíamos de sentir las notas ahumadas. Es cuando el humo debería resaltar un poquito más. Si todavía no está o no lo encontramos muy presente, añadirle un poquito más de agua.
debería salir y debería estar bastante presente. Esta es la parte de turba y sobre todo del Mizunara. Este sería la parte del roble Mizunara. Aquí es donde estaríamos descubriendo estos sabores y estos aromas que nos aporta esta madera. Hay una de las notas de cata oficial de roble Mizunara, ¿vale? Y esto es algo también que me gusta hacer en un juego, en la hora de las catas, para entender que al final una cata no es nada más que un recuerdo aromático, ¿vale? Porque, por ejemplo, una de las notas de cata del roble Mizunara es que huele a templo japonés, ¿vale? No sé si habéis tenido la suerte de estar en algún templo japonés, ¿vale? Pero a no ser que lo hayas estado, pues no vas a poder detectarlo. Así que por eso a mí me gusta describirlo como sándalo, o como por lo menos ese incienso que huele un poquito más verde, que huele un poquito más a madera, que tiene notas un poquito más cítricas incluso, ¿vale? Eso es un poco lo que Yamazaki Mizunara nos va a aportar a este whisky, ¿vale? Y ya os digo que podemos seguir echando agua y agua, que aún tardaremos en ver cómo pierde fuerza o cómo pierde carácter este Yamazaki 12. Esta aportación de agua y tal lo podemos llevar a meterlo en hielo, en una roca de hielo. Es muy diferente lo que le va a aportar el agua a lo que le va a aportar el hielo. El agua, bueno, el alcohol, básicamente lo que es un conductor de aromas, ¿vale? Pero también funciona como una barrera. Que tengamos un whisky a 43 grados, lo que quiere decir es que esas 43 están funcionando de barrera para moléculas aromáticas que son lo suficientemente pesadas o están lo suficientemente tranquilas como para no poder pasar por esa barrera. Al añadirle agua, lo que estamos haciendo es bajarle un poquito la graduación alcohólica y estamos rompiendo esas paredes y estamos agitando esas moléculas aromáticas que van a poder salir. Exactamente, por eso el whisky va cambiando, por eso va evolucionando, porque está desprendiendo algo que antes no estaba, porque no podía salir, ¿vale? Pero esto al final es una carretera de un solo sentido. Una vez salen, ya no pueden volver, ¿vale? Por eso a mí siempre, cada vez que cato un whisky, cada vez que me gusta descubrirlo y destripar un poco lo que lleva, siempre me gusta empezar como el Master Distiller o el Master Blender ha decidido que ese será el perfil que quieren representar, ¿no? Y luego a partir de ahí me gusta desentrañarlo, añadirle poco a poco agua para ver qué tiene este whisky, qué tiene de especial, qué tiene de complejo, qué más hay aparte de lo que me está ofreciendo, que puede cambiar. El hielo, sin embargo, lo que va a hacer es apagar también esos aromas, ¿vale? El frío apaga mucho los aromas, la volatilidad de estas moléculas. Entonces, ¿funciona? Sí. ¿Se puede tomar? Por supuesto. ¿Para la hora de una cata? No lo recomiendo para disfrute. Porque no nos va a permitir descubrir qué tiene guardado este whisky. Nos va a permitir disfrutarlo, ¿vale? Es mucho más agradable. No sé si aquí somos amantes del dry martini, pero probar una ginebra caliente a una ginebra enfriada sin vermouth es un dry martini, ¿no? Mucho más fácil de tomarla fría, porque lo hace más amable, lo hace un poquito más denso, opaca muchos sabores y muchos aromas. Eso es un poco la gran diferencia. Se puede hacer según qué momentos. Siempre hay un momento para todo, ¿vale? Yo no soy un purista dogmático, ¿vale? Soy purista, sí, yo me lo tomo en casa, ¿vale? Pero nunca voy a decir no puedes echarle agua. Es más, yo animo a echar agua al whisky. No puedes echarle hielo, no puedes echarle refrescos, ¿no? Hay momentos para todo. Momentos como esto, que es casi prácticamente una ceremonia, ¿no? En el que venimos a disfrutar, venimos a desentrañar qué hay dentro del whisky japonés y por qué lo hace tan diferente de un whisky escocés, ¿no? Cuando alguien me diga que el whisky escocés o el whisky japonés se me queda corto, tengamos pues estas herramientas de decir, oye, pues yo probé Yamazaki y a mí juega en otra liga, ¿no? Porque obviamente tenemos cosas un poquito más
que juegan esta sutileza, ¿no? Y por eso ya aquí nos vamos a mover a Hakushu 12 años. Este whisky va a ser la gran sorpresa para los amantes de Islay, porque dentro de ser un whisky peated, un whisky ahumado, ¿vale? Es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Yo, mucho antes de adentrarme en el whisky japonés, lo que me hizo adentrarme en el mundo de los whiskies fue la primera vez que probé una botella de whisky ahumado. Y me voló la cabeza y dije, hay mucho más que blended en el mundo, ¿no? Y cuando probé Hakushu, para mí fue el segundo gran golpe dentro de mi relación con el whisky, ¿vale? Porque todos entendemos cómo estos whiskies ahumados o estos whiskies con turba, con una línea que los une a todos, y es la salinidad, es el yodo, ¿vale? Sobre todo por geografía, todos están localizados muy pegados al mar, ¿no? Prácticamente muchos veremos fotos o veremos vídeos de cómo las olas rompen en las paredes de la destilería, ¿vale? Y eso, sumado a todo el speech que os he dado, ¿no? De lo que pasa alrededor de una destilería importa, se traduce muy fácil aquí, porque esta salinidad que desprenden las olas se impregna dentro de las barricas y se transfiere al whisky. Hakushu es nuestro whisky ahumado, pero tiene esta parte de cuando nos lo llevamos a la nariz, una parte muy ligera o muy sutil de ahumado, ¿vale? Está presente, pero no opaca todos los demás aromas, ¿vale? Pero además se difiere mucho de estos whiskies ahumados porque no notamos esa parte de salinidad. Precisamente por eso mismo, porque no está ubicado a nivel del mar. Está a 770 metros en un bosque muy frondoso en el sur de los Alpes japoneses, ¿vale? Y todo eso es lo que se va a quedar retransmitido en el perfil final. Tenemos un whisky que es ligeramente ahumado, pero a diferencia de todos los demás tenemos un whisky que es cítrico, que es fresco, muy fresco, ¿vale? En aroma a mí me da como aromas como de albahaca, ¿no? De esta sensación un poquito más verde, pero de verde húmedo. Me da un poquito como de fruta blanca, que luego en boca se nota mucho más presente. Porque el primer golpe, aparte de esas notas un poquito más cítricas de limón, a mí hay un aspecto muy claro en este whisky que es la manzana. La manzana está muy presente, muy presente, una manzana fresca, verde, de las que muerdes y sale agua, ¿no? Y para mí, te digo, esto fue, al probarlo, fue mi segundo descubrimiento en mi trayectoria del mundo del whisky, ¿no? Porque nunca había encontrado un perfil como este. Nunca había. Si me dicen, oye, quiero que me recomiendes un whisky ahumado dentro de tu portfolio, pero soy amante del whisky ahumado. Algo parecido. Te voy a recomendar un ahumado, pero te va a salir completamente de la línea a la que estás acostumbrado. Y tenemos dos líneas. O lo amas, o te gusta un poquito, pero odiarlo yo creo que nunca seremos capaces de odiar a Hakushu. Pero sí que dentro de todo esto, aparte de estas notas aromáticas mucho más frescas, mucho más verdes, ¿no? Porque luego si vemos una imagen de la destilería alrededor, se nota como todo ese paisaje se impregna dentro de las barricas y se impregna dentro del whisky. Y es un poco el reforzar todas estas palabras que os he ido, o todas estas pequeñas frases que os he dado dando a lo largo de la cata, de cómo todo lo que pasa alrededor importa, de cómo dentro de la mezcla, ya que Suntory, una de las claves que tuvo, ¿vale? Y eso se vio reflejado en Yamazaki, volvamos un poco también a contexto histórico, ¿no? 1923, primera y única destilería en Japón, frente a Escocia, que tenía más de 130. ¿Vale?
el whisky blend era el más cotizado o el que más se buscaba. Entonces, tú, siendo la primera y única destilería, en un momento histórico en el que es muy difícil adquirir producto internacional, ¿cómo vas a conseguir barricas de ex-bourbon? Siendo que está sucediendo la ley seca en Estados Unidos, ¿no? A no ser que sea ilegalmente. La solución a la que llegó Shinjiro Torii es, si yo no puedo acceder a estos whiskies, apartado de la facilidad que tenía Escocia de compartir, comprar, de vender, ¿vale? Pues la solución a la que llegó fue, pues, elaboro yo todos los whiskies en mi propia destilería, ¿no? Y a día de hoy, en nuestras 3 destilerías, Yamazaki, Hakushu y Chita, llegamos a tener más de 130 whiskies distintos para poder nosotros tener estas mezclas y conseguir este perfil tan diferenciado del whisky escocés, que es esa sutileza, ¿no? Que es esa parte más de armonía, que lo puedes tomar, que te lo puedes llevar a la nariz y no te quema la pituitaria, que te lo puedes llevar a la boca y según qué whisky van a tener más cuerpo, van a ser un poquito más suaves, ¿vale? Pero que si lo dejas en el tiempo, si lo dejas disfrutando, a mí Hakushu todavía me sigue ronroneando en la lengua, todavía me sigue ronroneando, ¿no? Son whiskies muy complejos, que van a ir dando notas. Lo hemos visto en Yamazaki cuando hemos ido añadiendo agua y cómo han ido despertando y ya hemos ido cada vez bebiendo un whisky distinto, ¿no? Y eso es un poco la diferencia y lo que nosotros buscamos con este arte del blending japonés. No buscar la diferenciación de un solo sabor, no buscamos la potencia de un solo aroma. Buscamos que todo lo que hemos trabajado, toda la variedad que hemos creado en nuestras destilerías, cada una vaya dando pequeños destellos, cada una vaya apareciendo, desapareciendo, aparezco ahora, ¿vale? Eso es un poco el juego y el por qué encuentro yo tan curioso, romántico y por qué creo que los whiskies japoneses, sobre todo los de Suntory, son excepcionales, porque tienen esta parte de chispa, de esta parte de evolución, de complejidad, ¿no? Y que menos que decir que Hakushu es un grandísimo whisky. Tiene notas incluso de menta, ¿no? Esa parte de limón también está muy presente. ¿En qué proporción se venden en Japón estas 3 destilerías? ¿Más Hibiki, más Yamazaki, más Hakushu? El destilado que más se vende es Kakubin. Kakubin. Como ya dije, la tradición del highball en Japón, a la hora de acompañar a una comida y sobre todo a la hora de festejar, también es muy potente, muy potente. Tanto así que tenemos un whisky que solo se vende en Japón y en parte de Asia. Y el año pasado solamente se vendieron más de 14 millones de cajas de 9 litros. ¿Solo en Japón? Solo en Japón y un poquito parte de Asia. Kakubin. Kakubin fue el segundo whisky que lanzó Suntory. Fue el primer éxito de Suntory en 1937. ¿Vale? En 1929 fue Shirofuda, que fue ese gran fracaso de Suntory, ya que era un whisky pues, que pretendía parecerse mucho al escocés. Era muy ahumado, tenía mucho cuerpo, ¿vale? Y fue un completo fracaso. Fue Kakubin, su segundo lanzamiento, cuando dieron con la tecla exacta, es decir, esto es lo que busca y es un blend. Kakubin en sí mismo es un blend whisky que digamos que se utiliza mucho pues para acompañar estas comidas tipo highball. Cuando sales de fiesta lo que te pides, el consumo de whisky es muy alto en Japón. O sea, es una cultura, ahí la tenemos, pues mira, esto solo se exporta en Japón, así que la tengan aquí en Mantequería Bravo. ¿Me la puedo llevar a casa? Me sorprende muy bien, ¿eh? Muy bien, pues este es el segundo lanzamiento de Suntory, es el primer gran éxito de Suntory y sobre todo del whisky japonés, es el primer gran whisky japonés de la historia, 1937. Es un blend. Luego hay más historia, pero luego lanzaríamos Distillers Reserve de Yamazaki y nos iríamos ahora mismo a disfrutar también y hablar un poquito de Hibiki, ¿vale? Hibiki
Fue una obra lanzada por Keizo Saji, que es el segundo Master Blender de Suntory e hijo de Shinjiro Tori, ¿vale? Segunda generación, hoy en día estamos con la tercera, con Shingo Tori. Sí, Keizo Saji era no solamente, bueno, aparte de Master Blender, era músico, compositor, poeta, escritor, calígrafo, ¿vale? Era un artista, ¿vale? Y para conmemorar los 100 años de Suntory, 100 años de la empresa, 90 años de la destilería, lanzó el ejercicio de crear un whisky que representara o embotellara la armonía japonesa, ¿vale? Y eso hay muchas formas de entenderlo. Es como si a un bartender en un restaurante o en una coctelería le piden que cree un cóctel que intente representar o reflejar en todo su concepto Madrid, sin utilizar madroño, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas formas de poder representarlo, ¿no? Lo represento a través de la política, el arte, la música, su cultura. Hay muchas formas de representarlo. Él, como buen artista, lo quiso representar a través de la música. Es como entendemos una sinfonía, ¿vale? Pero no solamente voy a hablar del líquido, sino que antes de empezar a hablar sobre él, me gustaría hablar también un poquito de la botella, para que entendamos también esta filosofía o todo el pensamiento que hay detrás para estas personas, pues, para los japoneses, ¿no? Y no es solamente el líquido, sino que la botella, como veis, llena de aristas, tienen exactamente 24 aristas, ¿vale? 24 aristas que representan las 24 horas del día y representan los 24 sekis, ¿vale? Seki era como antiguamente en el antiguo calendario lunar japonés se le denominaban a las microestaciones, ¿vale? No era primavera, otoño, verano, invierno, sino que habían 24 microestaciones en las que en cada una de ellas pasaba algo, ¿vale? Tienen 24, yo he contado muchas botellas hasta que me cansé y creí que eran 24 y estoy muy seguro de que lo son. El tapón tiene 12 aristas que representan los 12 meses del año, ¿vale? Cerrando así, o hablando un poco del ciclo de vida que tardamos nosotros o el que nosotros hacemos para elaborar Hibiki, ¿vale? Eso es un poco un concepto romántico, no quiere decir que tardemos 24 horas, no quiere decir que tardemos un año, sino que constantemente están trabajando para poder crear un blend de calidad, que se entienda como un blend premium, un blend que está hecho para poder embotellar lo mejor de cada componente, ¿no? No solamente es el cristal, sino que aquí también, en lo que sería la etiqueta del cuello de la botella, vamos a encontrar una banda de color morado oscuro, o kokimurasaki, que se denomina, que era un color que estaba asociado antiguamente, periodo de Edo y anteriores, a shogunes. Solo podían utilizarlo los shogunes, luego los emperadores y luego la alta nobleza, porque se conseguía a través de una flor que crecía muy rara vez y en muy extremas condiciones, entonces solamente podían llevarlo ellos. ¿Por qué ponerlo en la botella? Para hacer entender a este público japonés, que era al quien estaba destinado, que eso no era un simple blend, que no era un simple whisky, sino que iba a ser un destilado elevado en su máxima potencia, iba a intentar representar lo mejor de todos los componentes que lleva integrados, ¿no? El papel, somos la única casa que lo utiliza para las etiquetas, es papel washi, ¿vale? Que es una técnica de papel hecho a mano a través del bambú, secado al sol, que data de hace más de 1200 años, 1300 años, al igual que la caligrafía, también una técnica de hace más de 1200 años, que representa un poco el wabi-sabi, que es esa perfección a través de la imperfección, ¿no? O lo perfecto que es algo imperfecto. Por eso vemos el kanji, que los trazos no están unidos, muchos, no está centrado, no está del todo recto, ¿no? Es buscar esa perfección a través de la imperfección. Y esto solamente hablando de la botella, ¿vale? No es solamente una botella que nosotros queramos poner
en el estante de la tienda o verla en el botellero de un bar y mirarla y decir, en cuanto me la beba la uso de florero, ¿vale? Por lo bonita que es, quiero tenerla de decoración en casa. No es solamente eso, sino que quiere representar mucho más allá de ello, ¿vale? Pero tampoco se queda ahí, sino que el líquido que tenemos dentro, y ahora sí lo llevamos a la nariz, fue entendido de esta manera, como si fuese una sinfonía, como si fuese una orquesta sinfónica, ¿vale? Es nuestro whisky con más componentes dentro de la mezcla, ¿vale? Un componente es una mezcla de whiskies para crear un perfil de sabor. Imaginémonos que un componente es cálido, que el otro tiene esas notas más ahumadas, que el otro es más brillante, que el otro es más fresco, ¿vale? Cada componente lo vamos a entender como si fuese un componente dentro de una orquesta sinfónica. Uno van a ser las cuerdas, el otro componente van a ser los metales, el otro los vientos, el otro percusión. Cada uno, si lo escuchamos por separado, va a tocar una partitura completamente distinta, ¿vale? Pero cuando los escuchamos todos juntos, va a resultar en algo que mantenga todo ese perfil de armonía, en donde podamos escuchar a cada uno de ellos, pero ninguno sobrepasa por encima del otro. Esto es lo que nos encontramos en este whisky. Aquí tenemos Jerez, tenemos Mizunara, es la primera botella en la historia en la que se utiliza roble Mizunara. Qué mejor para embotellar esa armonía japonesa que utilizar un ingrediente propio de Japón y que además no ha utilizado nadie nunca, ¿vale? Entonces tenemos esta parte más aromática, de madera aromática, de sándalo, que me gusta decirlo, ¿no? Esta parte ahumada, tenemos esta mezcla de grano, pero un grano mucho más limpio, ¿no? Un grano ligero, no muy pesado, no tenemos estas notas de café, no tenemos estas notas de tabaco, ¿no? Pero sí que cuando nos lo llevamos a la nariz tenemos esta parte, o por lo menos yo lo encuentro un whisky floral. Hay muchas flores. Es muy fácil llevárselo a la nariz y que resulte agradable en aroma, muy fácil. Y luego cuando nos lo llevamos a boca, para mí al jugar con él en el paladar, al jugar con él en la boca, a diferencia de los otros, me resulta muy sedoso. Me resulta que tiene como mucho cuerpo, es como acariciar, y además para mí es algo que está muy presente en este whisky, como comerte un melocotón. Esa parte cárnica, ¿no? Esa parte un poquito más sedosa, ese aroma a fruta, pero también esa parte de madera, esa parte de Jerez también que va a hacer que redondee, pero que no sobresale, no vas a olerlo y vas a decir, huele oloroso. No, está mezclado con otros muchos más aromas. Y a eso yo os animo que cada whisky que os esté dando, jugar con él, echarle agua, echarle más. O echarle más whisky, ¿no? Es... Aquí se trata un poco de desentrañar todo lo que nos puede ofrecer este whisky. Y sobre todo también hasta dónde es capaz, ¿no? El agua va a tener también esta salida que en cuanto le damos demasiada, los aromas no es que se vayan a liberar todos, sino que todos van a pesar mucho y ya no van a salir. Entonces ahí es cuando lo notamos insípido. Es cuando no tiene aroma, cuando no nos sabe, cuando es demasiado ligero, cuando tenemos esta expresión llamada aguada, ¿vale? Pero son whiskies que soportan agua y no solo la soportan, sino que juegan con ella. Te dan notas distintas, notas dispares también, van apareciendo cositas ahí. Pero para mí esto, yo como representaría esto, aparte de esa parte armoniosa, ¿no? De cómo conjuga con todos los ingredientes que conllevan la propia mezcla, ya que tenemos más de 30 whiskies en la mezcla de Hibiki. ¿Los whiskies son de la misma destilería o una mezcla de...? Hibiki, al ser, o si quiere nos podemos remontar un poquito más al origen del whisky como tal. Sabemos que todos son hechos de grano,
¿vale? Los single malt a base de la cebada malteada, que ha sido fermentada, destilada, envejecida y embotellada, y es una mezcla de whisky de Malta de una misma destilería. Frente a ellas tendríamos los distintos granos, que serían el maíz, centeno o el trigo, que es lo mismo, destilaríamos en columnas, bueno, fermentaríamos, destilaríamos en columnas, embotellaríamos y tendríamos los single grain, ¿vale? Dependiendo de qué zona, pueden llamarse de otra forma y dependiendo de legislación, hablaremos de otros whiskies. Y luego el blend whisky es una mezcla de whisky de distintas destilerías que siempre van a contener cebada malteada, malta o grano. Siempre van a contener las dos, ¿vale? Podemos encontrarnos hoy en día en el mercado whiskies que pongan pure malt, ¿vale? Algunos habréis visto alguno que otro, pero eso no está considerado hoy en día o catalogado hoy en día como una categoría oficial, ¿vale? Es para decir que ese whisky es una mezcla de distintas destilerías, pero solo de malta. No hay grano como del trigo o otros cereales, ¿no? Hibiki es nuestro blend malt y lleva una mezcla de nuestras destilerías de Yamazaki, Hakushu y Chita. Nunca va a influir dentro de nuestras mezclas nada que venga de fuera de nuestras destilerías. Nunca. Es algo que nosotros estamos muy orgullosos desde el principio. Es algo que a nosotros nos ayudó a llegar a este. Es algo que nos ayudó a llegar a este. Es historia viva. Entonces, nosotros, aparte de sentirnos muy orgullosos, abogamos y luchamos mucho para que llegue ese punto como el escocés de legislarse el whisky japonés, ¿no? En 2024 sí que nació a través de la Japan Whisky and Liquors Makers Association, un nombre cortito. Lanzaron en 2024 una normativa de cómo debían ser elaborados los whiskies en Japón para poder etiquetarse como whisky japonés. Pero no deja de ser una asociación, no es ley. Exactamente. ¿Qué pasa? Que casi el 90% de las destilerías pertenecen a esa asociación, entonces pues puede ser muy veraz. Pero siguen luchando y Suntory sigue siendo una de las grandes casas que sigue apoyando al máximo para que esto suceda. Y ya como joya de la corona, ¿vale? Y también entender esta parte de componentes, esta parte de cómo se mezclan los whiskies para llegar a un perfil sutil, refinado, pero complejo, que sea agradable, que sea adaptado a ese perfil japonés, pero que además a día de hoy ha llamado la atención de todo el planeta, ¿no? Siendo como por ejemplo Yamazaki, que lleva 3 años y además fue casi el primero que mostró la atención al público internacional en 2003 al ganar la medalla de oro también, ¿vale? Fue el que puso un poco el foco y a partir de ahí fue creciendo y creciendo exponencialmente, ¿vale? A mí me gustaría cerrar un poco la cata de hoy con Yamazaki Peated Malt de la edición especial de Tsukuriwake lanzada en 2022, ¿vale? Una edición que no deben de quedar muchas. Aquí todavía tienen el 2024 o 2022. 2024. Que de verdad recomiendo encarecidamente probar porque me parecen whiskies excepcionales y sobre todo nos dan esa idea de cómo nosotros valoramos esta parte de la mezcla, esta parte del blend, ¿vale? Es un poco lo que define a Suntory, ¿vale? ¿Por qué Peated Malt? ¿Por qué Tsukuriwake? ¿Qué significa Tsukuriwake? ¿Vale? Tsukuriwake significa diversidad en la elaboración, ¿vale? Y es lo que nos definió a nosotros, o es ese primer paso que hizo Shinjiro Tori para poder llegar a, en nuestras 3 destilerías, tener más de 130 whiskies distintos. Y es básicamente diversificando en cada proceso. Nosotros al germinar la cebada malteada, ¿no? Tenemos que engañarla y decirle que está a ese grano en condiciones óptimas para empezar a germinar. Oye, es primavera, sal ya, ¿no? ¿Por qué? Porque la cebada como tal contiene azúcares, pero son azúcares complejos que no podemos utilizar en la fermentación, ¿vale? Al germinar,
la planta se descompone estos azúcares y los convierte en azúcares simples, que sí que podemos añadirle levadura, trabajar y crear alcohol a partir de eso, ¿no? Pero para parar ese proceso, para que la planta no siga comiendo esos azúcares que nosotros necesitamos para crear alcohol, tenemos que darle calor para matarlo, ¿no? Digamos. Tenemos dos formas de hacerlo. Uno, secado al sol, otro con humo de turba. ¿Vale? Ahí es donde le añadimos ese sabor ahumado. Nosotros aquí ya podemos sacar 4 whiskies distintos. Nosotros en Suntory ya sacamos 4. Uno sería secado al sol normal, uno un ahumado ligero, un ahumado medio y un ahumado muy potente. De aquí ya sacamos 4. Pero si además a esto después utilizamos 2 métodos de fermentación distintos, uno por acero inoxidable, tanques de acero inoxidable, o otros por madera, y además jugamos con distintas levaduras, vamos a conseguir, organolépticamente, whiskies muy distintos. Pero si además de eso, luego lo pasamos por 7 tipos de alambiques distintos que tenemos nosotros en nuestra destilería, que como sabéis, si son más altos, si son más bajos, más anchos, más estrechos, si el cuello de cisne es más inclinado o menos, ¿no? Va a tener unos sabores, aromas u otros. Y si además de eso, a toda esa variedad que ya hemos conseguido multiplicando todos los procesos, acabamos en 6 tipos de barricas distintas, que nosotros en Suntory utilizamos Burdeos francés para darnos estas notas más vínicas, utilizamos roble español para darnos estas notas un poquito más umamis y esta también tanicidad, cierta tanicidad en los whiskies. Utilizamos Mizunara para darle este aroma más de madera aromática, de templo japonés, sándalo, ¿vale? Utilizamos Pancheon, que sería el roble un poquito el que nos va a dar estas notas más de madera sutiles. Hogshead, que es la que nos va a dar las notas más de especias. O Ex-Bourbon, que son las que nos va a dar las notas más dulces, notas de vainilla, notas de coco, ya dependiendo un poco también del nivel de tostado de la barrica. Después de todo ese proceso, al embotellarlo, nosotros podemos decir que hemos conseguido más de 130 whiskies distintos pensados para la mezcla, ¿vale? No todos y cada uno de ellos son aptos para el consumo, todos están pensados para equilibrar y para ser una mezcla. Yo siempre pongo el ejemplo de un huevo frito, ¿vale? ¿Qué va a estar mejor, un huevo frito que lo rompes y lo fríes, o un huevo frito al que le has echado sal, al que le has echado pimienta negra, al que le rayas un poquito de trufa? ¿Cuál va a ser más complejo? ¿Cuál va a tener más aromas? ¿No? Eso es un poco la gracia y el arte que tiene Suntory, el arte de la mezcla, el arte de elaborarlo. Sukuriwake celebra eso. Y esta edición de Sukuriwake, ¿por qué 4 botellas? ¿Por qué Pancheon? ¿Por qué Sherry Oak? ¿Por qué Peated Malt? ¿Por qué Mizunara? ¿Por qué? Porque son todos y cada uno de ellos los componentes principales que se mezclan para poder elaborar Yamazaki, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que aquí lo que nosotros tenemos en esta edición de 4 botellas, además lanzada en 2022, que aquí cuentan con la de 2024, que también es una obra de arte, a mí me encantan, porque de verdad representan muy bien la esencia de cada madera, la esencia de cada proceso de la elaboración. Aquí en este Peated Malt, cuando nos lo llevamos, tenemos esta turba, pero que no deja de ser una turba que parece intensa, pero realmente no lo es tanto. Pero está como muy equilibrada, el whisky está muy presente, pero la turba está. La turba está. Para el que es amante del whisky ahumado, esto se lleva... No como Ardbeg o... No como Ardbeg, porque tampoco tenemos esta salinidad en este whisky. Ahí es muy terroso. No me hubiera ido a Ardbeg, me hubiera ido a Lagavulin. Ardbeg también es muy... Pero notamos, si este, al llevarnos a la boca, al olerlo, y lo comparamos incluso con Yamazaki, que hemos estado jugando antes con él, podemos encontrar esa cierta similitud, y vemos como también un poco Yamazaki suele jugar un poquito con complejidades, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta esas otras 3 botellas de las que confiere esta edición. Vale, yo recomiendo también encarecidamente probar el Sherry Oak, que es... Está espectacular. Está muy bien integrado, porque al final
no que dejan de ser componentes que pretenden celebrar esta parte de diversidad, esta parte de origen también, de sentirnos orgullosos nosotros como Suntory de ser embajadores de la primera casa de whisky japonés también, pero no demostrándolo a través de un whisky que pretende ser ese componente no apto para el consumo, no apto para la bebida, que sea muy astringente, que sea pensado para la mezcla. Esto me parece que es algo que está muy bien equilibrado, que va evolucionando, que va cambiando. La terrosidad que está presente en Yamazaki la tenemos muy presente aquí. Esa parte ahumada está, pero no pesa por encima de todos los demás sabores. El whisky se siente y eso es algo que aquí me gusta mucho, que es ese equilibrio y ese balance. Gabriel y yo nos vamos a quedar, antes de que hagas un brindis de despedida, nos vamos a quedar a cenar en Bravo con productos que tenemos nosotros. Sí. No hemos hablado de maridaje con este tipo de ¿No hemos hablado? whiskies. Vamos a tomar jamón. Sí, jamón va muy bien con Yamazaki, ¿vale? Al final Yamazaki va a ser este whisky que va a soportar sabores bastante intensos. No solamente sería jamón, sino que acompañamos un plato con carne, con salsas densas, con mucho sabor. Yamazaki va a ser este whisky que nos va a dejar acompañarlo sin opacar ningún sabor de la comida y además también juega un perfil de doble. El jamón nos va a ayudar a resaltar estas notas umamis que tenemos de este roble de Jerez en nuestro whisky. Vamos a tomar salmón también, un poquito de salmón. Salmón es perfecto para hakushu. Algún quesito. Aquí Vale, ya nos bien. vamos ya con Pitted Malt. Y luego, si en un whisky escocés abriríamos una tableta de chocolate negro bueno, con este vamos a abrir chocolate blanco, si te parece bien. Sí, chocolate blanco yo creo que es perfecto para acompañar con Ibiki, dado este carácter un poquito más meloso, dulce, suave, que yo creo que puede ir bien. Ahora Así te que, dejo brindar. Kanpai. Kanpai. Vale.